Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Eh, Doy gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio que me concede de poder estar nuevamente con todos ustedes, con cada uno de los hermanos que están siempre al pendiente de la programación de Maná del Cielo. En esta hora, amén, que el Señor les bendiga y gracias por su, amén, por su puntualidad, amén. Gracias porque siempre están al pendiente de nuestra programación, amén. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora, como les voy a repetir, doy gracias a Dios por permitirme y darme la oportunidad de poder estar nuevamente, amén, en este lugar y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder exponer su bendita y santa palabra en esta hora. Amén, hermanos. En esta hora les invito yo a que abran, sus sagradas escrituras en el libro de Jueces, capítulo 10. Amén. Vamos a estar meditando en este día, amén, en Jueces capítulo 10, en el versículo 10 hasta el versículo 16. Amén. Eh, este, en, en este momento, amén, vamos a meditar en esta porción de la palabra. Mientras usted busca ahí en casita también la cita bíblica, yo voy a venir en palabras de oración para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control de este tiempo, amén, para que sea Él glorificándose en este momento, amén. Les vuelvo a repetir la cita, es Jueces, capítulo 10, del 10 hasta el 16, amén. Buen Dios y Padre Celestial que estás en gloria. En esta preciosa tarde, Dios mío, en esta hora, bendito Dios, yo te doy gracias, Dios mío bendito, por darme la oportunidad y el privilegio de poder estar nuevamente, Señor, en este lugar. Gracias, Dios mío, por la oportunidad, por el privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra. En esta hora, bendito Dios, yo ruego a ti, Dios mío, yo clamo a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, tomando el control de este momento. Que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, tomando el control de mis labios, de mi mente, de mis pensamientos, mi corazón, Dios mío santo. Y que en esta hora, Dios mío santo, no hable yo conforme a mi conocimiento. Que en esta hora, bendito Dios, no hable yo, Dios mío santo, basado en mi opinión, Señor amado. Que seas tú a través de mí hablando a tu pueblo, Dios mío bendito. Que seas tú, Dios mío, poniendo en mis labios las palabras, Dios mío, adecuadas, Dios mío, que cada hermano, que cada hermana necesita escuchar en esta tarde. Te ruego, bendito Dios, te pido, Padre, toma tú el control, Señor, y usa mi vida, Dios, que yo solamente sea el instrumento, bendito Dios, el cual tú puedas usar para poder hablar a tu pueblo en esta tarde. Bendito Dios, todo eso te lo pido, Dios mío bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad, clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Amén. Gloria a Dios. En esta preciosa hora, amén. Amén. Hemos leído la porción de la bendita palabra de Dios, amén. Y vemos, amén, que en esta porción que acabamos de leer, amén, vemos que el pueblo de Israel, amén, va delante de Dios, va delante de Jehová a pedir, amén, por
un problema, amén, por una aflicción por la cual ellos estaban pasando en aquel tiempo, en aquel momento, amén. Pero vemos, amén, que cuando ellos se presentan, cuando ellos van delante de la presencia de Dios, amén, Dios le dice estas palabras en el versículo 16. Dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, no os libraré más. Amén. Como yo creo que muchos de ustedes saben, amén, que en el libro de Jueces, amén, vemos que después de la muerte de Josué, amén, que era el que quedó en lugar de Moisés, amén, después de la muerte de Josué, después también de la muerte de todos los ancianos, amén, de todos los de la generación de que sirvieron con Josué, que trabajaron al lado de Josué, amén, todos ellos murieron. Vemos que el pueblo de Israel quedó sin alguien que los guiara, quedó sin alguien que los dirigiera, amén. Y el pueblo de Israel se desvió de los caminos de Dios. El pueblo de Israel, amén, no obedeció, no hizo caso a la voz de Dios, porque, amén, vemos que Dios le dio un mandato a su pueblo, amén, que no adoptaran, amén, las religiones, que no idolatraran, que no sirvieran a los dioses de los pueblos vecinos, amén, que vivían donde ellos estaban, amén. Pero vemos que el pueblo de Israel no hizo caso. El pueblo de Israel, amén, hizo todo lo contrario, lo que Dios dijo que no hicieran, amén, ellos lo hicieron. Después de la muerte, amén, de Josué, después de la muerte de todos los ancianos amén, que vivían o que servían, amén, juntamente con Josué, el pueblo de Israel se desvió, el pueblo de Israel se apartó, amén. Y vemos que cada vez, amén, que Dios se enojaba con ellos, Dios los castigaba a través de los otros pueblos, amén. Los otros pueblos, amén, los castigaban, los oprimían, amén, durante mucho tiempo. Y cuando el pueblo de Israel, amén, se cansaba de eso, cuando el pueblo de Israel se sentía afligido, amén, vemos que ellos una y otra vez se clamaban a Dios, amén. Ellos venían delante de Dios, se arrepentían, amén. Y Dios miraba la aflicción de su pueblo y Dios levantaba a un hombre, amén. Dios levantaba un juez, amén, que los libraba, que los libertaba de aquella opresión, amén, que había en el pueblo de Israel. Pero vemos, amén, que el pueblo de Israel, mientras ese juez que Dios levantaba estaba vivo, ellos obedecían a Dios, servían a Dios, adoraban a Dios, pero después de que ese juez moría, amén, el pueblo nuevamente se volvía a desviar, el pueblo nuevamente volvía a hacer lo malo ante los ojos de Dios, amén. Y vemos que en el libro de Jueces, una y otra vez se nos vuelve a repetir la misma historia. Y en esta porción, amén, que hemos escudriñado, amén, vemos que Dios se cansó, amén, de la desobediencia del pueblo de Israel. Vemos que el Señor se cansó de todo esto, amén, a tal grado de decirles que ya no iba a hacer nada por ellos, que los iba a dejar solos, que ya no los iba a librar, que ya no los iba a liberar, amén, como lo había hecho anteriormente, amén. Porque él ya estaba cansado, amén, de la idolatría, él ya estaba cansado del pueblo de Israel que no quería escuchar su voz, que no quería obedecer, amén, lo que él les mandaba. Amén. Como les voy a repetir que la aflicción, amén, del pueblo de Israel, amén, llegó a causa de su desobediencia, amén, por darle la espalda al Señor, amén. Pero vemos que el castigo de todo ello, amén, el castigo o la manera en cómo Dios castigaba al pueblo de Israel, amén, era que eran oprimidos a través de otros pueblos, amén. Los otros pueblos venían, los esclavizaban, los otros pueblos venían, amén, les robaban toda su cosecha, amén. El pueblo de Israel muchas veces tuvo que huir, amén, y esconderse en cuevas para poder, amén, estar resguardados, amén, porque la opresión, amén, que el pueblo traía al pueblo de Israel, amén, era demasiada, amén. Y vemos que la ira de Dios se encendió en el versículo 7, amén, vemos capítulo 10, nos dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel,
y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Amén. Vemos que en este punto, amén, Dios castiga al pueblo de Israel. Amén. Y los castigó porque ellos adoraron a otros dioses, amén, y no le dieron la gloria, y no le dieron la honra a Dios, sino que se fueron en pos de otros dioses, y al Dios que los libró, amén, de la mano de Egipto, al Dios que los libró, amén, que los guardó, que les dio el pan, que les dio el alimento, amén, en el desierto, amén, a ese Dios, amén, que los rescató con mano fuerte, amén, de Egipto. Ellos le dieron la espalda, no quisieron obedecer su voz, no quisieron, amén, oír la voz de Dios. Amén. Y cuando vemos aquí, amados hermanos, que cuando llega el problema, amén, ellos corrieron a buscar la ayuda de Dios, mas Dios, amén, ya no los quiso ayudar. Dios ya no los quiso socorrer, amén. Dios ya no quiso hacer nada por ellos, porque vemos aquí que Dios estaba cansado de la desobediencia. Dios estaba cansado, amén, de que ellos no querían obedecer a su voz, de que el pueblo de Israel, amén, hacía lo que bien le parecía y lo que Dios les decía que hicieran, amén. Yo creo que a ellos les parecía mal. Amén. Y en esta preciosa hora yo quiero hacer una comparación, amén, entre el pueblo de Israel, amén, y la iglesia de nuestra actualidad, amén. Amén. Sabemos, amén, nosotros que como cristianos, amén, continuamente nosotros estaremos pasando por diversas pruebas, diversas luchas, diversas dificultades, amén. Amén. Porque nosotros como pueblo de Dios, amén, estamos pasando por pruebas y dificultades todo el tiempo, amén. Los problemas pueden llegar a nuestra vida, amén, por el simple hecho, amén, de ser cristianos. Pero lo que yo miraba, amén, a la luz de la palabra, lo que Dios me hacía entender, amén, a través de esta porción de la Biblia, amén, que los problemas pueden llegar a nuestras vidas por dos causas, amén. Lo que yo veo, amén, como una de las causas que el problema pueda llegar a nuestras vidas o que constantemente nosotros estemos pasando por diversas pruebas, amén, es por nuestro caminar delante de Dios. Amén. Cuando nosotros, amén, caminamos bien delante de Dios, cuando nosotros, amén, tratamos de obedecer a Dios en todo lo que Él nos diga, en todo lo que Él nos manda, cuando nosotros tratamos cada día de caminar en santidad delante de Dios, amén, sabemos que el enemigo va a tratar, él siempre va a buscar la manera de apartarnos, de alejarnos, de sacarnos del camino, amén. Por eso nosotros como cristianos, amén, constantemente estaremos bajo prueba, bajo luchas, bajo dificultades, amén, porque el enemigo todo el tiempo va a querer sacarnos, amén, de la carrera, va a querer sacarnos del juego, amén. Pero nosotros como cristianos, amén, los que verdaderamente, amén, confiamos en Dios, creemos en Dios, tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, amén, sabemos que de todo problema, que de toda dificultad que nosotros tengamos, amén, amén, nosotros tenemos nuestra fe, nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, amén, siempre creyendo en que Dios va a dar solución a nuestro problema, amén. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, amén. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él no nos defrauda, amén. Él no nos falla, amén. Y la otra de las causas, amén, que yo entendí, amén, que por la cual muchas de las veces nosotros estamos atravesando por constantes situaciones difíciles, amén, que salimos de una, entramos a otra y así sucesivamente, amén. Muchas de las causas, amén, que esto puede ocasionar, amén, es como el pueblo de Israel, amén. Si el pueblo de Israel hubiese obedecido la voz de Dios, si el pueblo de Israel hubiese hecho caso a la voz de Dios, de no adoptar las otras religiones, de no adoptar, amén, de no servir, de no adorar a otros dioses, amén, tal vez este libro de Jueces nunca se hubiese escrito, amén. Pero vemos que el pueblo desobedeció una y otra vez la voz de Dios, amén. Y como yo les decía, amén, otra de la causa o de la razón, amén, por la cual nosotros
podemos estar continuamente bajo pruebas, bajo dificultades, amén. Puede ser también porque muchas veces somos desobedientes a la voz de Dios, amén. Porque no queremos hacer caso a la voz de Dios, amén. Así como el pueblo de Israel muchas veces Dios le decía cómo tenían que hacer las cosas, amén, y el pueblo de Israel no quería, amén, hacer las cosas como Dios manda o como Dios les mandaba, amén. Y así muchas veces en nosotros también, amén. A veces estamos pasando por alguna prueba, estamos pasando por alguna dificultad, amén. Y Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, pero muchas veces a nosotros tal vez nos parece que lo que Dios nos dijo, amén, no va a funcionar. Muchas veces pensamos que lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos, amén, no va a funcionar. A veces, muchas de las veces pensamos que lo que se nos ocurre a nosotros, lo que nosotros pensamos hacer va a funcionar, amén. Pero muchas veces fallamos, muchas veces, amén, quedamos peor de lo que estábamos, amén, porque a veces no queremos oír la voz de Dios, sino que nos guiamos por nuestra propia opinión, bajo nuestra propia sabiduría, amén. Vemos, amados hermanos, que en aquella época, amén, Dios utilizaba a los pueblos vecinos para poder castigar al pueblo de Israel a causa de su desobediencia, amén. Vemos que ellos pagaban la consecuencia, amén, con los demás pueblos vecinos, porque venían, los dominaban, los castigaban, los robaban, amén, y le hacían muchas cosas, amén. Pero en nuestros tiempos, ¿qué es lo que muchas veces provoca, amén, que a nosotros nos vaya mal, amén, que estemos, como le repito, continuamente pasando por pruebas, por dificultades, amén? Muchas de las veces, amén, o muchas de las razones por las que a nosotros a veces estamos constantemente en problemas, amén, es porque muchas veces en nuestros planes, amén, no ponemos a Dios primero, amén. Amén. Está pasando continuamente por dificultades, amén, como problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, problemas, amén, de muchas maneras, amén. Muchas veces nosotros, amén, como yo les decía, amén, no obedecemos a la voz de Dios, amén, porque lo que muchas veces Dios quiere que nosotros hagamos, amén, no nos gusta o se nos hace muy complicado, amén. Muchas de las veces queremos todo fácil, amén. Nosotros queremos que todo suceda a su tiempo y en el día que nosotros lo queremos, amén. Muchas de las veces a nosotros no nos gusta esperar y en lugar de esperarnos, amén, solamente nos desesperamos y empezamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta, amén. Y es ahí cuando comienzan, amén, los problemas, es ahí cuando comienzan las dificultades, cuando nosotros, amén, tratamos de resolver el problema por nuestra propia cuenta, amén. Muchas veces, como yo decía ahorita en este momento, amén, hay situaciones difíciles en nuestras vidas, amén, que tal vez nosotros estamos pidiendo a Dios, que nosotros estamos clamando a Dios, que, amén, tratamos de buscar la dirección de Dios. Y tal vez nosotros sabemos que estamos pidiendo la dirección de Dios, que sabemos que estamos, amén, pidiéndole a Dios por ese problema, por esa dificultad, amén. Pero muchas veces los problemas, amén, no se van a resolver de la noche a la mañana. Amén. Sabemos que estamos confiando en Dios, amén, pero muchas veces también Dios toma su tiempo para poder resolver el problema, para poder resolver la dificultad. Amén. Y a veces en ese lapso de tiempo en que nosotros esperamos, amén, muchas veces nos desesperamos. Muchas veces, amén, tratamos de solucionar el problema por nuestra propia cuenta, amén. Y muchas veces por hacer ese tipo de cosas, muchas veces por desesperarnos, amén, solamente complicamos más las cosas, solamente hacemos más grande el problema, amén. Vemos aquí, hermanos, que en el versículo 8, amén, del capítulo 10 que estamos leyendo, nos dice que el pueblo de Israel, amén,
fue oprimido, amén, por 18 años. El pueblo de Israel, amén, fue oprimido, amén, por los filisteos, amén, y por parte también de los hijos de Amón, amén. La Biblia nos dice que fueron 18 años que ellos pasaron sufriendo, batallando, amén, todo el maltrato que estos pueblos vecinos le daban a ellos, amén. Y todo esto, amén, por causa de su desobediencia. Amén. El día de hoy, amado hermano, amada hermana, yo no sé cuánto tiempo lleves tú batallando con tu problema. Por cuánto tiempo Satanás te ha estado oprimiendo, amén. Aprovechándose de tu impaciencia, que no quieres hacer las cosas como Dios manda, sino que has querido hacer las cosas por tu propia cuenta. Amén. Vemos aquí que el pueblo de Israel, amén, 18 años estuvo bajo opresión. El día de hoy, hermano, hermana que me miras, yo no sé cuánto tiempo tienes tú sufriendo, amén, con ese problema, con esa dificultad. Muchas de las veces, amén, ha llegado el desespero a tu vida. Muchas de las veces ha llegado la desesperación, amén, la aflicción, porque tal vez nada de lo que tú estás pidiendo a Dios se ha cumplido. Nada del problema por el cual tú estás pidiendo a Dios se ha resuelto. Amén. Y has tratado tú de resolverlo por tu propia cuenta. Y has tratado tú de solucionar el problema por tu propia cuenta. Y te has dado cuenta que solamente has empeorado las cosas. Que en lugar de solucionar el problema, solamente, amén, lo has hecho más grande. Amén. Tú tienes, amén. Tú tienes, amado hermano, amada hermana, que ser paciente. Tú tienes que ser paciente. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Como yo repetí hace un momento, ven, muchas veces nosotros pedimos a Dios, clamamos a Dios en oración, le buscamos a Dios en oración, amén. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda nuestra petición. Queremos que Dios nos solucione el problema, amén, en el tiempo, en el día, en la hora, amén, en la que nosotros queremos, amén. Pero tenemos que aprender, amén, a depender de Dios. Tenemos que aprender, amén, a oír la voz de Dios cuando habla en nuestras vidas, amén. Tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar en Dios, amén. Sabemos, amados hermanos, que Dios, amén, no nos va a dejar solos. Amén. Tal vez la solución, amado hermano, amada hermana, tarde un poco. Tal vez el problema, amén. Tú sabes que estás buscando a Dios, tú sabes que estás clamando a Dios y estás pidiendo a Dios y el problema sigue ahí. Amén. No te desesperes, confía en Dios. Amén. Tú sigue buscando a Dios, tú sigue clamando a Dios y pídele a Dios que hable a tu vida. Pídele a Dios y a su Espíritu Santo que te guíen, que te dirigen para que tú puedas saber cómo puedes manejar este problema, para que el Espíritu Santo de Dios te pueda decir cómo manejar esta necesidad por la cual tú estás pasando. Amén. En el versículo 15 y 16, amén, dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Amén. Vemos, amén, en estos dos versículos que hemos leído, amén, que en medio de su tribulación, amén, el pueblo reconoció su error. En medio de la aflicción por la cual el pueblo de Israel, amén, reconoció su error, reconoció su falla, amén, reconoció, amén, que estaban haciendo mal las cosas delante de Dios. Amén. Y en el versículo 16 nos dice, amén, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Amén. Vemos que ellos reconocieron su error, ellos reconocieron su falla, amén. Y todavía, amén, pudieron corregir su camino, porque el versículo 16 nos dice que quitaron de entre sí a los dioses ajenos y sirvieron completamente a Dios, sirvieron completamente a Jehová. Amén. En esta preciosa hora, a ti, hermano, hermana, que
me miras en esta preciosa hora, amén. Tú que eres cristiano y que tal vez estás pasando por pruebas, por dificultades, amén. Te pido que analices tu vida, amén. Si tú te has dado cuenta que Dios ha hablado a tu vida y te ha dicho cómo tienes que hacer las cosas y no has querido hacerlas como Él te dice, no has querido hacer las cosas como Él te manda, amén. Sino que tú has tratado de resolver el problema por tu propia cuenta, amén. Y ya llevas mucho tiempo intentando salir de ese problema, ya llevas mucho tiempo intentando salir de esa situación, amén. Y aún no has podido alcanzar nada, amén. En esta preciosa hora yo te digo, reconoce a Dios, amén. Reconoce a Dios, amén. Amén. Reconoce a Dios, amén, que Él es el único que te puede ayudar. Amén. Reconoce a Dios, amén, que Él es el único que tiene la solución para tu problema, que Él es el único que tiene la solución para tu necesidad. Amén. Y también pídele perdón a Dios, amén. Arrepiéntete delante del Señor. Ve delante de la presencia del Señor y arrepiéntete. Si tú no has querido oír la voz de Dios, amén. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, amén. Aprende a depender de Él. Aprende, amén, a escuchar su voz. Amén, que como Él te diga que tienes que hacer las cosas, tú tienes que hacerlo, amén. Aunque te parezca muy anticuado lo que Dios diga, amén. Pero Él sabe por qué lo dice, Él sabe por qué lo hace, amén. Y también, siempre que tú vayas a hacer algo, o algún plan, algún propósito que tú tengas, amén, siempre ponlo en las manos de Dios, amén, amén. Siempre, todo plan, todo sueño, todo propósito que tú tengas, ponlo siempre en las manos de Dios, amén. Que si ese plan es bueno para ti, amén, Dios te va a dar la razón, amén. Y si eso a ti no te conviene, de todos modos también Dios te va a dejar saber, amén. Y por último, amén, lo único que yo te puedo decir, amén, que seas paciente, amén, que aprendas a esperar en Él, que aprendas a confiar en Dios, amén. Y si tú haces estas cosas, amén, en su debido tiempo, amén, vas a gozar de la alegría, vas a gozar del gozo, vas a gozar de la felicidad, amén, que Dios da cuando uno le obedece, amén, cuando uno es atento y sabe escuchar su voz, amén, para que tu aflicción termine, para que tu problema termine, amado hermano, amada hermana. Lo único que yo te puedo decir es que aprendas a oír la voz de Dios, amén. Que siempre pongas a Dios primero en todos tus planes, en todos tus propósitos, amén. Y cuando tú estés pasando por alguna prueba, cuando tú estés pasando por alguna dificultad, amén, tú puedas confiar en Dios, tú puedas esperar en Dios, amén. Porque Dios a su debido tiempo, amén, resolverá el problema, resolverá la situación y el día de mañana solamente va a quedar como un amargo sabor de boca, amén. Pero después de eso va a llegar la alegría, va a llegar la felicidad, va a llegar la liberación a tu vida, amado hermano, amada hermana. En esta tarde, en esta hora, amén, yo doy gracias a Dios por esta palabra, esperando que haya sido de grande bendición para tu vida. Yo me despido de ustedes, amados hermanos, que el Señor les bendiga.